Bienvenidos a Por la Palabra. Es una bendición, un privilegio que el Señor me concede de estar ante tu consideración para compartir la palabra. Y hoy vamos a estar hablando de un tema interesantísimo que nos ayuda mucho a tener una salud emocional, una salud espiritual y una salud mental buena y balanceada. El título para esta reflexión es Juntos Adoremos, y vamos a descubrir, siguiendo toda esa narrativa del Salmo 34, que lo estuvimos trabajando recientemente, el verso 3, cuando en ese salmo el rey David, que lo escribe, le dice al director de adoración, vamos juntos a adorar, exaltemos aún a su nombre. Pero quiero hablar en esta parte de que juntos adoremos. Y quiero invitarte a que me llames al 787-787-6870, que es el número a llamar. Ese es el número donde puedes comunicarte con nosotros para presentar tu petición de oración o cualquier reacción que tengas a la temática que vamos a estar discutiendo. Algunas personas que han llamado nos dejan algunas preguntas que nos ayudan o comentarios que nos ayudan a afinar los temas que estamos trabajando, como en este caso, que es toda una serie que tiene que ver con adorar al Señor, con arreglar nuestra vida espiritual, aprovechar las temporadas difíciles para convertirlas en procesos de cambio, en procesos de sanidad, y hoy no es la excepción. Hemos visto como en este Salmo 34 el rey David escribe ese salmo junto con el Salmo 57 y el Salmo 142 para tomar lo que le ha pasado y manejarlo en una forma que le permite vivir el resto de su vida mucho mejor. Tú tienes dos opciones en cuanto a las crisis que has pasado. Te quedas lamentándote en lo que te pasó y recordando lo que te pasó y abrazas tu dolor y empiezas en tu crisis, en tu problema, los revives, aunque ya pasó, pero entras en esos recuerdos y vuelve y te afecta tu actitud, te afecta tu manera, tu ánimo, tu manera de interactuar con otras personas. O haces lo que hizo el rey David, que aprovecha un tiempo en una cueva que estaba huyendo para someterse a un proceso de transformación. Y tú sabes que todos hemos pasado por experiencias difíciles en la vida, que son traumáticas, donde tú te has sentido indefenso, te has sentido abrumado, etapas de tristeza. Podemos tener momentos de desaliento, que no tenemos ánimo para seguir adelante a hacer unas cosas. Gente que se rinde, se quedan ahí como acomodándose a su problema y se paralizan. Y cuando miramos el Salmo 34 podemos aprender que aprovechar las experiencias vividas para en ese momento de introspección presentarlas delante de Dios como si fuera una ofrenda, como el que le narra a Dios lo que le ha sucedido, es algo que nos va a ayudar a vencer. Yo quisiera que miraras un momentito el Salmo 57, que es uno de los 3 salmos que David escribe luego de pasar por estas experiencias. Y este salmo me da una clave para confiar en Dios, para ampararme a la sombra de Dios. De hecho, en este salmo él se acerca a Dios y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Cuando tú miras ese primer clamor que él hace ahí, dice: ten misericordia de mí. Misericordia que él le pide a Dios es: no me pagues lo que yo me merezco. Así que yo puedo entender que hizo algo que no era correcto, hizo algo que él se lo buscó y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Y él dice: mira, aunque yo me lo busqué y me merezco quizás unas consecuencias que estoy viviendo, yo te pido, Dios, que no me des lo que merezco. Tener misericordia es que Dios pasa mi miseria por su corazón y se compadece de mí y no me da lo que yo merezco. Hay gente que debe hacer esta oración en este día urgente, yo creo eso. Quizás en la crianza de hijos cometimos unos errores bien fuertes
y ahora estamos cosechando lo que sembramos en los adolescentes o quizás en la adultez. Quizás tus hijos no se están relacionando contigo, no te llaman y tú estás en ese lamento, pues porque ocurrieron unas cosas en tu casa, en unas vivencias, tú no tenías la madurez en aquel momento para criar, pero los años te alcanzaron y acabas de descubrir otra etapa en tu vida. Y es un momento bueno para tú decir, Dios, yo te pido que tengas misericordia de mí. Si tú te atreves a decirle eso a Dios, va a ocurrir lo que dice este salmo. Dice, yo confío en ti hasta que pasen los quebrantos. O sea, mi problema tiene fecha de expiración. Los problemas pasan, se resuelven o se detienen, pero hay un momento dado en que ese quebranto pasó. Por lo tanto, como yo sé que ese problema va a expirar, en algún momento va a terminar, yo tengo que mirar cara al futuro. Sí, tengo que recordar la palabra que Cristo le da a los discípulos cuando les dice, miren, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que en vosotros ha de ser manifestada. O sea, que aunque ahora van a sufrir un poco, pero piensen bien en lo que viene, el regreso de Cristo en gloria, el estar en ese ámbito de adoración a Dios eterna. Y en lo que llegue ese momento, esto que es pasajero no se compara con esa gloria que en nosotros habrá de manifestarse. Por lo tanto, yo confío en el Dios Todopoderoso que me da las fuerzas, que me renueva el entendimiento, que me levanta mi ánimo, que cambia mi lamento en baile, como dice el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste las ropas de luto y me vistes de alegría. Por lo tanto, a ti yo voy a cantar. Así que esta enseñanza del Salmo 34 es hermosa, donde el salmista dice, vamos a engrandecer a Dios, vamos a adorarlo, vamos a empezar a hablarle a Él, vamos a desahogarnos delante de Él. ¿Y por qué podemos hacer eso? Miren, porque lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, él dice, ¿tú sabes lo que pasa? Que ese mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera y brotara la luz, ese mismo Dios es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que nosotros podamos iluminar a otros y les demos a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. En otras palabras, cuando tú confiesas tu pecado y aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, al único Redentor, porque no hay corredentores, al único Redentor que es Cristo, al tú creerle, aceptarlo por la fe, la Escritura dice que el Espíritu Santo obra en ti y tú pasas a convertirte en morada, en casa, en tabernáculo de la presencia de Dios en ti. Dios, por medio de su Espíritu Santo, entra a tu corazón, al mío, y vive ahí, está ahí. Por lo tanto, ese resplandor de esa presencia de Dios dentro de nosotros nos ilumina, nos da las fuerzas. Ahora puedo entender cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que es el que me da las fuerzas. Por eso es que el apóstol Pablo después dice, mira, diga el débil, fuerte soy. Dios se glorifica. En mi debilidad Él manifiesta su poder. Así que mientras más débil soy, más le doy gracias a Dios porque necesito depender más de Él y menos de mí. Y al confiar en Dios, esa fortaleza de Dios me dirige, me guía, me muestra un camino por el cual yo debo andar. Así que ese Salmo 57 cuando dice, ten misericordia de mí, porque yo voy a ampararme a la sombra de tus alas. En otras palabras, busco refugio bajo la cubierta de Dios. Y hoy es un buen día para eso, donde tú le digas, Señor, necesito que tú me cubras, que me favorezcas. Como dice el verso 2, clamé al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. ¿Y qué descubro? Que Él enviará desde los cielos y me va a salvar. ¿De qué me salva? De la infamia del que me acosa. Dios envía su misericordia y su verdad. Y el Salmo 57, verso 4 dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Está diciendo, es que son como pequeños dragones, que lo que hablan quema, que lo que hablan causan daño.
siempre están ofendiendo, siempre están insultando, te están haciendo bullying. Sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. Esa es una metáfora de que de lo que ellos hablan, lo que tienen en esa boca, causa daño, lastima, ofende. Y dice aquí, pero yo te exalto, Dios, porque sobre toda la tierra está tu gloria, y aunque armen trampas contra mí y los enemigos hayan puesto redes a mi paso y mi alma esté abatida y hayan puesto una trinchera delante de mí para que yo caiga, ellos van a caer en sus propias trampas. ¿Por qué? Porque pronto está mi corazón y está dispuesto a cantar y adorar tu nombre. Miren, cantar para Dios, adorar a Dios, es algo que todos tenemos que hacer, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque tiene un efecto espiritual. Y yo te invito en esta hora que agarres esta palabra y que le creas a Dios y empieces a cantar santo es tu nombre por siempre. Y mientras haces eso, quiero que escuches un himno muy buen, hermoso, lo canta el grupo de adoración de la Iglesia Bautista Internacional. Ese himno se titula Santo por siempre. Mientras escuchas ese himno, hazlo como si fuera tu oración, trata de seguirlo, de repetirlo según se va cantando, porque lo conviertes en una oración. Y aunque tú no sepas cantar, no importa, porque a Dios lo que le importa es que tú le cantes, no es como quede, es que tú lo adores. Y eso empieza a tener un efecto espiritual en ti. Mientras haces eso, puedes llamar también al 787-6870, que es el número de teléfono de mi oficina en el Centro Cristiano Vida Abundante, aquí en la carretera Cementerio Nacional, esquina calle 1, aquí al ladito del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Puerto Joeli. Sigo hablándote de cómo es que uno se somete delante del Señor conforme este Salmo 57, que nos habla de confiar en Dios, de buscar el amparo de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo esa sombra del Omnipotente y tienes esperanza, porque Dios es tu castillo, tu roca, tu refugio, es tu salvación. Y hoy es un buen día para pedirle al Señor que nos bendiga de esa manera especial. Así que te invito a que abras tu corazón y le digas, Señor, me presento delante de ti. Necesito que contestes mi oración. Pero te decía también que David prepara otro salmo, que es el Salmo 142, donde nos enseña a orar. Y nos enseña a orar con 4 tonalidades. ¿Y por qué traigo esto? Porque para que juntos adoremos a Dios, tenemos que preparar el corazón. Y en ese Salmo 142, David dice, mira, todos los dolores que yo he pasado en mi vida me han enseñado a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque en vez de ignorar las cosas y abrazarme al dolor y quedarme ahí, descubro que puedo dirigirme hacia Él. ¿De qué manera? Número 1, con mi voz clamaré a Dios. Clamar es llamar su atención. Y la tonalidad en que tú clamas y el sentido que le pones a ese clamor, la Biblia dice que lo que ocurre en la tierra llega delante de Dios. No solo la adoración y la alabanza, sino que cuando yo voy a las Escrituras y veo, por ejemplo, que la gente en Sodoma y Gomorra, pues era una ciudad rebelde, era una ciudad contaminada, era una ciudad opresora, la criminalidad era rampante, la droga corría, la promiscuidad, el lesbianismo, la homosexualidad, el abuso sexual de niños, la violencia en las calles, la maldad, el maltrato, o sea, era una cosa horrible. Y cada vez que eso ocurre, genera sonido, genera clamores. Cada vez que se abusa de un niño, eso genera un clamor en el espíritu. Cuando se abusa de una mujer, cuando se maltrata a una persona, cuando se asesina a un ser humano, eso genera un clamor. Repásate Génesis, capítulo 4, cuando Caín mata a Abel, que Dios va donde Caín y le dice, oye, ven acá, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín dice, ¿qué sé yo? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le dice, no, tú no eres guarda de tu hermano, tú eres hermano de tu hermano. Tú tienes un deber moral del bienestar de tu hermano. Y le dice, ¿qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano clama desde la tierra.
Cada vez que asesinan a alguien en este país, que lo tirotean de carro a carro, o un hombre mata a una mujer y se suicida, o una persona mata a otro, o apuñalan a alguien, todas esas manifestaciones de violencia, esa sangre derramada clama delante de la presencia del Señor. No solamente está ahí, váyanse a Génesis 6, cuando el clamor de la maldad de la gente llega al cielo y Dios llama a Noé y le dice, fabrícame un arca, que esto se acabó. En Sodoma y Gomorra dice, el clamor del dolor de este pueblo ha llegado delante de mí. Descenderé y veré qué es lo que va a pasar. Y va, y es que tú ves que surge el primer abogado en la historia de la humanidad, que era el licenciado Abraham. Y Abraham, sus clientes eran Sodoma y Gomorra. Y llevó su caso en el tribunal, óyeme, y ganó el caso. Abraham gana el caso, pero Dios le mata a sus clientes porque envió 2 ángeles para sacar 4 personas de allí, libró a Lot, a su esposa y a sus hijas, y fuego bajó del cielo y destruyó a esta gente. Así que yo estoy mirando esta palabra poderosa del Dios Todopoderoso que dice que el clamor de lo que ocurre en la tierra sube a su presencia. Y el clamor del dolor que está pasando de las guerras, de los dolores, de los abusos, de toda esa corrupción, donde gente que administra y está en el poder roba, sustrae y provoca con eso pobreza de naciones, escasez en los recursos, gente que no pueden ser servidas adecuadamente en sus necesidades, la corrupción que hay de haber convertido la medicina en un negocio, en un comercio, donde hay gente sufriendo, pasando de necesidades. La Biblia dice que eso genera un clamor que sube delante de la presencia del Señor. Por eso es que David dice, yo clamo a Dios. O sea, lo que me está pasando me lleva a clamar. Eso es una tonalidad de la oración. La segunda tonalidad dice, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Cuando dice, con mi voz pediré, esa oración es que va dirigida específicamente a un remedio que él necesita. Algo que necesita, algo que es necesario para él poder seguir adelante con su vida. Y eso ya es una petición estructurada. Una cosa es el clamor, pero otra cosa es pedir el remedio específico. Lo tercero que expone ese salmo, interesantísimo, dice, delante de él expondré mi queja. Ya cuando tú expones, tú presentas estructuradamente, tú presentas el problema, los componentes de tu problema y le pides a Dios que te dé opciones, que te guíe por ese camino. Por eso es que dice este salmo que delante de él manifestaré mi angustia. Tú le cuentas a Dios cómo tú te sientes. Fíjate los verbos, clamar, pedir, exponer y manifestar cómo yo me siento. Y cuando dice aquí, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En otra de las versiones dice que ese Dios Todopoderoso me va a dar a conocer el camino en el cual yo debo transitar, ¿verdad? Así que te invito a que creas en Dios, a que te sometas en esta hora, a que le cuentes y le digas, Señor, todo esto que yo he pasado, no voy a permitir que me domine. No voy a dejar que eso me limite. Voy a confiar en ti y presento delante de ti esa oración donde puedo clamar, pedir, exponer y manifestar. No te rindas. Este es el día. Clama por tu familia. Preséntale a Dios y pídele que lo que está ocurriendo en tu hogar, que Él intervenga. Sé específico. Esos ejemplos lo podemos ver en Hechos capítulo 12, cuando la iglesia dice que Pedro estaba encarcelado, Herodes lo quería matar al otro día, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ponte una meta de oración. Haz una listita de las cosas que tú necesitas presentarle a Dios en oración. Y cada vez que vayas a orar, repasa tu lista para que tu mente se mantenga enfocada y usa este Salmo 142.
David lo utilizó, fue de mucha bendición y yo sé que ese resplandor de la gloria de Dios en ti te va a ayudar. Mira cómo lo dice la epístola a los Gálatas capítulo 6. En realidad, tener la circuncisión o no tenerla no significa nada. Lo que de verdad importa es la nueva creación que Dios está haciendo en ti. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Nueva creación eres. Por tanto, si estás unido a Cristo, eres una nueva creación. Lo viejo quedó atrás y lo nuevo ha llegado. Te invito a que nos llames al 787-787-6870. Ese es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante, que estamos aquí en Riverview, Bayamón, en la carretera 168 o Avenida Cementerio Nacional, esquina calle 1 de la urbanización Riverview. Que aquí estamos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana en la primera reunión y la segunda es de 11:20 a 1. Y hoy es un buen día para que eches para acá, para que tengamos el privilegio de conocerte y poder orar juntos. Seguimos evaluando el cómo es que juntos podemos adorar el nombre del Señor y te invito a que meditando en este Salmo 34, verso 3, que dice esa palabra juntos proclamemos, alabemos juntos, engrandeced al Señor conmigo. Escuchemos la reflexión dada sobre este tema en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón. Es la primera parte que sigue por aquí para abajo, como decimos, de este sermón. Escúchalo con calma porque es una explicación de cómo podemos presentar nuestros problemas delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Toma tus notas. Recuerda que esto queda grabado a través de la página de Spotify o de YouTube de programa por la palabra. Así que vamos a meditar en esta reflexión. Abre tu Biblia, busca el Salmo 34, toma unas notas porque es necesario que las repasemos para que después que pasen estos programas tú te sientes y lo medites, que puedas seguir los consejos que estamos dándote aquí sobre cómo orar, las tonalidades diversas de la oración, cómo uno se desahoga delante del Señor y cómo Dios escucha nuestra oración. Esta reflexión te va a decir que adorando a Dios comienza un proceso de transformación en el corazón que llega a la mente, ordena los pensamientos y esa adoración a Dios se convierte en un antídoto para que nuestra vida espiritual esté fortalecida, nuestra vida emocional esté balanceada, pueda salir de la atadura que te pueda estar limitando, permitas que Dios rompa todo yugo que te esté oprimiendo y que esa gracia y esa misericordia de Dios levante tu vida, cambie tu ánimo y cambie tu lamento en baile, como dice el Salmo 30. Que Dios te ponga ropas de alegría. Así que te invito a que me llames 787-787-6870 mientras escuchas este sermón del Salmo 34, verso 3. Les invito a ir a la palabra al Salmo 34, mirar el verso 3. Salmo 34, verso 3 es la continuación de lo que empezamos el domingo anterior, del proceso que Dios tiene en nuestras vidas, usando el Salmo 34 como base para ese proceso. Dice así esta palabra del Señor, Salmo 34, verso 3. Búsquelo ahí con calma. Dice ese versículo: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. La Biblia del Jubileo dice, y ensalcemos su nombre a una. La versión Dios habla hoy dice, alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Y la Nueva Biblia Viva dice, proclamemos juntos la grandeza del Señor. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque a ti atribuimos toda gloria. Señor, y en este momento que estamos delante de tu presencia, habiendo cantado para ti, adorado para ti y celebrar estos bautismos,
Ahora nos exponemos a escuchar tu palabra. Palabra que es perfecta y palabra que convierte el alma. Te pido, Dios, que como tus ojos recorren toda la tierra, mires cada hogar, cada familia aquí representada, cada persona que está al alcance tuyo en esta hora. Que tus oídos están prestos a inclinarse a escuchar nuestro clamor. Escucha hasta los latidos del corazón que tenemos en este día. Te pido, Dios, que en tu gracia, tu misericordia, repartas a cada uno conforme a tus riquezas en gloria. Sobre todo que tu misericordia y tu gracia y tu paz sean sobre nosotros. Confirme esta palabra en nosotros, trayendo claridad en la mente y en el corazón. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. Como una añadidura en el espíritu te suplico, que sanes los enfermos que estén al alcance de esta palabra, que pongas en fuga toda enfermedad, que rompas toda cautividad, pudras todo yugo que quiera oprimir a este pueblo. Reclamo la cordura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Cambia nuestro lamento en baile, mira nuestras actitudes y renuévalas para la gloria exclusiva de tu nombre. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Nosotros vimos el domingo pasado que empezamos una serie de este Salmo 34, que este Salmo 34 junto con el Salmo 57 y el Salmo 142, cuando usted mira la introducción en las traducciones, te dice que David lo escribe después de haber pasado por una serie de situaciones bien difíciles en su vida. Usted sabe que él era el menor de 8 hijos varones, así que cuando tú eres el menor en tu casa, donde hay 8 hijos, pues está bien, quizás eres el querendón, como lo dicen, este es el que llegó y no lo habíamos visto y todo ese tipo de expresiones que hay, pero también a veces es el que más bullying recibe, el que recibe los juguetes usados, la ropa de sus hermanos, le toca, ¿verdad? Otra etapa en la vida donde no tiene los privilegios que quizás tuvieron sus hermanos, en otro caso quizás es todo lo contrario, le toleran al menor una serie de cosas que no se las toleraban a nadie, pero David, desde que Dios lo llama, de hecho viene el profeta a la casa de Moisés de Belén a celebrar un culto y marcar allí al futuro rey de Israel, y David no estaba. David no estaba porque era el que siempre hacía los trabajos en la casa, el que cuanto trabajo se perdía lo tenía que hacer él, tenía que sacar el perro afuera, era el que tenía que sacar la basura, era el que tenía que ayudar a fregar, y los demás hermanos, yo no sé si eran unos vagos bien cuidados. Lo cierto es que cuando llega el profeta y están en la casa y Dios le dice, no es ninguno de estos, tienen que mandarlo a buscar. Así de importante era él. Llega el profeta a la casa, vino un hombre de Dios, vienen a marcar algo en ese hogar y David no estaba allí. Lo que significa que de alguna manera no estaba muy considerado como en la familia como algún tipo de prioridad. El texto no lo dice, yo lo infiero por lo que está pasando de los hechos, pero aquí viene lo grande. Lo mandan a buscar, él llega y Dios le dice, unge lo que es ese. Y lo ungieron y dice el texto que desde ese día el Espíritu de Dios vino sobre él. Cuando usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que pasan unos años y se desata una guerra contra Israel y don Isaí, como sus 3 hijos mayores están en la guerra, le dice a David, Davidcito, ven acá, necesito que le lleve esta lonchera a tus hermanos y estos 10 quesos y esta leche, llévaselo allá al capitán del batallón. Así que David llega, obediente, obedece a su papá, no le dijo, ¿por qué no mandas a mis otros hermanos? O sea, cuando tú eres obediente, Dios te va a usar. Si te están mandando a hacer todas las cosas, gózate y sométete porque Dios te está formando para lo que viene. Si tus hermanos son unos vagos, eso es su problema. Sométete tú al plan que Dios tiene contigo. Amén. Dijeron ese amén como mustio. Él llega. En el momento, dice el texto, que sale un paladín del otro campamento y empieza a gritar los improperios que gritaba durante 40 días, todo el mundo asustado, pero como este era obediente, tenía la unción de Dios, llega y discierne la voz del grandullón y le sube la unción y él sabe lo que tiene que combatir. Vence a Goliat, ustedes saben esa historia, y cuando se acaba todo, sin prensa, sin televisión, sin internet, sin radio, sin nada de eso, cuando llegan de esa victoria, se había regado la voz y los recibían con un cántico que decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y wow, tremendo. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento se le mete el germen de la envidia al rey Saúl. Y desde ese capítulo 17 en adelante, 18, 19, tú ves que el rey la coge contra David. David tiene que salir huyendo. Y usted recordará que dentro de esa huida, los compartíamos el domingo pasado, él llega
a una cueva que se llama Cueva de Adulam, donde lo están buscando, lo quieren matar, y se riega la voz de que David está en ese barrio, y empiezan a llegar a esa cueva, dice el texto, los pillos, los embusteros, los tramposos, gente deprimida, gente amargada, otros que estaban bastante bien, y se le unen 400 hombres en esa cueva. Y producto de esa persecución y de estar en esa cueva y de todas esas cosas, después que pasa todo, David en su reflexión escribe Salmo 34, Salmo 57 y Salmo 142. Así que mirando eso, yo creo que todos hemos pasado por algún tipo de experiencia donde nos hemos sentido indefensos. ¿Cuánto les ha pasado eso alguna vez? Experiencia donde te has sentido triste, abrumado, desalentados. Todo eso nos puede pasar a nosotros porque somos gente de carne y hueso. Puedes estar en Cristo, pero estar así. Eso que dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no canten más ese coro. Eso es un embuste. Puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. De hecho, Cristo estuvo entristecido hasta la muerte en el Getsemaní. Así que si mi modelo es Cristo, puedo estar triste y Dios está conmigo en mi tristeza. Aprendimos entonces que David aprovecha esa experiencia de la cueva para someterse a un proceso de cambio. Las cuevas en tu vida son procesos, los desiertos en tu vida son procesos donde tú puedes hacer dos cosas. Veo todo lo que me ha pasado y puedo quedarme ahí lamentándome en lo que me pasó. O hago lo que hizo David, le dice, Dios, mira todo esto que tengo encima y lo único que puedo hacer es humillarme y postrarme y presentarte lo que está pasando. Y él decidió hacer eso. Y ese hombre que hace eso en esa cueva tiene otra responsabilidad porque en esa cueva hay 400 más con él. Y yo les explicaba a ustedes el domingo pasado que esa cueva no es una cueva como en las películas que tú entras y es limitada. No, esa cueva visualiza la que tiene muchos pasadizos, muchas cavernas y caben 400 personas o más allá adentro. Yo les decía que el rey Saúl tuvo que ir en un momento dado a esa cueva porque tenía que hacer sus necesidades. Y se metió en aquella cueva. Y el rey, pues, ya usted sabe, peló para abajo a hacer sus necesidades. Y allí habían 400 individuos en aquella cueva. Y nadie dijo nada. Ni fo, dijeron. Nada. Así de disciplinados estaban esos 400 hombres. Ya entienden el pasaje, ¿verdad? Bien. Vimos que después en esa cueva el rey se queda dormido y David corta un pedazo de su manto real. Y la historia tiene muchas cosas, pero cuando David hace eso se estremece, porque él sabe que ni eso podía hacer. Y el bullying de la gente era, mátalo, mátalo, si ese tipo te está buscando para matarlo, Dios te lo puso en las manos, le dicen eso. Mira, Dios te lo puso en las manos, límpialo. Dice, no puedo tocar al ungido de Jehová. Y con todo y haberle cortado el manto, él entra en crisis porque se supone que no haga eso. ¿Cuántos hemos hecho algo que se supone que no lo hagamos? Y estamos estremecidos. Pues este salmo es para nosotros. Porque este hombre, en la receta que nos dio, y vimos el domingo pasado, y estoy en el resumen para entrar en lo que vamos a trabajar hoy, él escribió en los primeros versos 1 y 2, bendeciré al Señor en todo tiempo. O sea que en todas las temporadas tengo que adorar a Dios, en las buenas y en las malas. Así, en todo tiempo. Tengo que reconocer la misericordia de Dios sobre mí. Su alabanza estará de continuo, ¿en dónde? De la abundancia de él. ¿Habla qué? Así que para poder hacer eso, tengo que pedirle a Dios que trabaje en mi corazón. Por eso usted ve, cuando usted llega hoy aquí, siempre en las iglesias se adora, se canta, es un ejercicio cúltico, pero tiene un significado poderoso. Porque al yo empezar a adorar, aunque no lo sienta, aunque yo empezar a adorar, aunque no sé los cánticos, cuando yo empiezo a integrarme a esa adoración, Dios empieza a operar por medio de su Espíritu Santo en esa gloria que reposa sobre nosotros, que será manifestada posteriormente, pero ahora mismo empieza a tener un efecto en nosotros. Para cambiar tu actitud, salir de la amargura. Hay gente que son más amargos que un limber de gas, que es una cosa que dice, ¿qué le pasa a este? Porque no alaba ni adora. Van a una fiesta de familia y cantan, yo tengo ya la casita, y se amanecen, pero no pueden adorar a Dios aquí en el templo. Entonces hay algo enfermo que tiene que ser sanado y hoy es un gran día. Amén. Yo sigo mirando esta palabra y David escribe no solo Salmo 34, donde él dice,
estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. O sea, yo adoraré a Dios y mi canción va a ser escuchada por los mansos. David estuvo en esa cueva con 400 más y su responsabilidad es hacerlo bien con Dios, porque se supone que lo que yo haga en mi vida bendiga a la gente que me rodea. O sea, yo no puedo estar en esa mentalidad de que yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. A mí me importa lo que tú has venido. Yo quiero gloria de Dios sobre tu vida. Así que él tiene que ser modelo para los que rodean. Por eso es que entonces él escribe al final del verso 2, lo oirán los mansos y sé qué, y se alegrarán. Cuando yo miro esta palabra poderosa, me recuerda que los mansos, vimos que hay unas traducciones que hablan de los indefensos, los mansos son los abrumados, los mansos son los tristes, los mansos son los desalentados, hasta los que tienen miedo. Pero él sigue escribiendo y escribe el Salmo 57 y en ese Salmo 57 verso 1 él dice, mi alma confía en Dios. O sea, yo dejo mis emociones en las manos de Dios y yo me amparo a la sombra de tus alas hasta que pasen los quebrantos. Iglesia, los quebrantos van a pasar. Tus problemas y tus crisis tienen fecha de expiración. Quiero que entiendas eso. Él dice, yo me amparo ante Dios porque eso va a pasar. El problema es que hay gente que una vez pasa su crisis, miren esto, vuelven y la repiten aquí en su mente y empiezan a recordar lo mismo otra vez, se abrazan de su dolor, se abrazan de lo que le pasó. Es que mi papá se fue y me dejó. Y viven amargados con eso. Y llegan a la adultez y se lo facturan a la mujer que tienen ahora. O ella se lo factura a él o a los hijos, peor que eso. Porque pasaron una crisis y cuando les toca ahora, en vez de abrirse a que Dios acabe de sanar unas cosas, perpetúan errores, perpetúan tradiciones y perpetúan cosas en la familia. Y David dice, mira, yo prefiero presentarle mis dolores a Dios, que Él tome cargo de eso, porque mi vida tiene que cambiar. Salmo 57 dice, yo me amparo a la sombra de Dios, me pasó lo que pasó, pero ahora yo pongo mis opciones delante de ti. Sáname. Atreve a decírselo, Señor, sáname. Suelta ya ese recuerdo en el nombre de Jesús. Y si lo recuerda, que no te envenene. El Espíritu de Dios te puede ayudar a eso. Pero él escribe otro salmo. Él escribe el Salmo 142. Y en ese Salmo 142, los primeros versos, nos enseña a orar, escuche bien, con 4 enfoques que yo no los había visto o tonalidades de la oración. Cuando usted mira este Salmo 142, mire, si lo quiere buscar un momento, dice, con mi voz clamaré a Jehová. Yo clamo a Dios, como para llamar la atención de Dios. 2, pediré a Jehová misericordia. El clamor es mi desespero. Aquí tengo esto, pero cuando yo pido misericordia, yo he hecho una introspección donde sé que metí la pata, me equivoqué, que lo hice mal. Por eso es que él dice misericordia. No me pagues lo que merezco, sino necesito tu perdón. Necesito tu sanidad, necesito liberación, necesito que mi mente que divaga entre en el orden divino. Lo otro que él sigue diciendo ahí, delante de él expondré mi queja. Fíjate, eso es como algo estructurado. Le cuento el problema por orden. Quizás pongo las notas desde el día en que empezó. Tal día me pasó esto, esto pasó después me ocurrió esto. Él expone, expositivo, es como explicándole a Dios. Cuando tú explicas, tú vas dirigido a presentar una meta, algo final. Tú cierras tu argumento con lo que tú quieres. Eso es exponerlo. Pongo la prueba, pongo la evidencia para que hable sola. Yo recuerdo cuando yo estuve trabajando en la judicatura 20 años y empecé mis experiencias como juez, interesantísimo, porque cuando tú abres sala y empiezan, yo me acuerdo de aquellos primeros juicios que yo empiezo a escuchar y las narrativas, miren lo que es escuchar. Tú empezabas a escuchar la prueba y de momento tú empiezas a pensar, tú dices, wow, este tipo dijo esto, este tipo dijo lo otro. De momento viene la prueba de la otra parte. Y cuando viene la prueba de la otra parte también, entonces tú dices, espérate, esa primera impresión que yo tenía no necesariamente es así, sino que al tú escucharlo todo, lo conjugas y llegas después a una conclusión. Es con ¿cuántos aquí han criado hijos?
varios hijos, y uno te da una queja hasta que llegue el otro a defenderse. Exactamente lo mismo. Tú adjudicas y Dios te da un discernimiento para resolver tu caso. En mi caso, yo en la crianza de mis hijos, yo resolví bien fácil. Hay una queja, no hay problema, los castigaba a los dos castigados. Ay, qué injusto el pastor. No fue injusto. Porque cuando venían con la queja y el otro venía detrás, yo los miraba y de momento frenaban. Y aprendieron a negociar y aprendieron a resolver, porque si no el castigo era para los dos. David expone, Dios te está diciendo, oye, expone tu problema, echa para acá, cuéntame. Pero después dice el texto en el verso ahí mismo, no solamente delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuéntale a Dios cómo tú te sientes. Me siento así. Una de las cosas que funciona en la buena comunicación es decir cómo tú te sientes. Es que lo que tú me dijiste me hizo sentir mal. Que esa no era la intención, pero ya dijiste lo que te diste, ya empezaste a sacar para afuera eso. No te quedas con eso por dentro. No asumas que el otro entendió el error que cometió. ¿Cuánto hemos sido personas que hemos cometido algo bruto y no nos dimos cuenta? Hay brutos inconscientes y brutos conscientes. O brutalidades inconscientes y brutalidades conscientes. David dice, mira, después de yo haber pasado por todas estas experiencias en mi vida, aprendí a orar. Aprendí a orar de esta manera. Clamando, suplicando misericordia, exponiendo mi angustia y narrando mis quejas. Ahora, ¿cómo él puede hacer eso? ¿Cómo puede escribir Salmo 34, verso 3, cuando él dice, engrandeced al Señor conmigo, le dice a los 400. Vamos a exaltar aún a su nombre. ¿Cómo puedo tener experiencias en la vida que me permiten, como quiera, unirme y juntos alabar la grandeza de Dios? La contestación está, mire a ver si su Biblia la tiene, Segunda de Corintios, capítulo 4 y verso 6, y lo cantamos ahí en uno de los cánticos. Esa gloria de Dios sobre nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6 dice, de versión Dios habla hoy, porque el mismo Dios que mandó que de la luz brotara la oscuridad, ese Dios que participa en la creación y dice, hágase la luz, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón. Hay gloria de Dios en tu corazón. Para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Cristo entra a morar en ti por la obra del Espíritu Santo. Tenemos gloria de Dios. Por eso es que el Romano dice, mire, yo tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente, los problemas que estamos pasando, las crisis y las situaciones y las depresiones y todo lo que te pueda pasar, no se compara con la gloria que en ti ha de manifestarse. Pero Dios te ha dado un adelanto de esa gloria para que en medio del problema puedas caminar. Cuando voy a Gálatas capítulo 6 y verso 15, en la versión Palabra de Dios para Todos, Gálatas 6:15 dice, en realidad, tener la circuncisión o no tenerla no significa nada. Olvídate de los rituales. Lo que de verdad importa es la nueva creación que Dios está haciendo. Como dice 2 de Corintios 5:17, por tanto, si alguien está en Cristo Jesús, es que una nueva criatura. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Mire lo que dice la nueva versión, la nueva Biblia viva, dice, por tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. No es que te tiraron los pellejos ni te remendaron, eres una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Así que cuando lleguen a sus casas, aparecen en un espejo y te mira y te dice, lo nuevo llegó. Lo viejo se fue. Algunos están medio incrédulos. Porque aunque el exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día. Efesios 1:18, mira lo que dice. Pido a Dios, palabra de Dios para todos, que les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones
que Él ha prometido a su pueblo santo. Esto es importante porque hay gente que se enfoca en el más acá, pero Dios te da una promesa. Cristo le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La pasarás difícil una temporada, pero tranquilo, porque yo estoy contigo y aunque yo puedo ver lo que te está pasando, inclino mi oído para escuchar lo que te está pasando y estoy presente, la bendición que te tengo es tan y tan grande que no compara con lo que está pasando ahora mismo. Pastor, pero eso no es justo. Bueno, tu concepto de justicia puede ser este, pero ¿qué es justo? Vamos a hablar de justicia un momentito. Esta reunión en esta mañana es una bendición. Hay lugares en el mundo que esto es ilegal, pero son iglesias. Repásese Hebreos 11. Algunos por la fe pusieron en fuga ejércitos. Algunos por la fe cerraron boca de leones. Algunos por la fe pasaron por el fuego y no les pasó nada. Pero a unos por esa misma fe fueron aserrados, fueron perseguidos, fueron maltratados. Pasaron hambre por la misma fe. No vieron promesas que tenían, que se cerraron sus ojos y no lo vieron. Pero es por la misma fe. Pero como al final de la película ganamos, no importa lo que pasemos ahora, se sufre, pero se goza. Y es más lo que gozaremos que lo que hemos sufrido. Cierro en la versión actualizada del pastor Escribano. Ahora, quiero trabajar esta parte porque ¿por qué David escribe Salmo 34, 57 y 142 después de haber sufrido tanto? Iglesia, porque no se abrazó al dolor. Lo reconozco, no lo niego, podrá ocurrir, pero eso no dirige mi vida. Se lo voy a probar con un ejemplo que vamos a ver ya mismito. Cuando tú adoras, tú eres transformado. ¿De qué me vale cantar aquí y adorar aquí? De hecho, adorar es vivir mi vida para Dios. Eso es adoración. Todo lo que tú haces es adorar a Dios. Pero tiene que ocurrir transformación. Tiene que haber un cambio en mi vida. Miren, cuando usted adora al Señor, la palabra y su cántico llegan al corazón. El corazón envía una onda de comunión al cerebro. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Eso activa el centro de motivación que tenemos. Usted puede googlearlo después, pongan ahí la nota, núcleo caudado, núcleo caudado. Y ahí está la amígdala que se encarga de las emociones. Por eso es que cuando tú adoras, tu cerebro es impactado totalmente. O sea, de adoración al Señor sube al cerebro, el cerebro ordena mi cuerpo. Mi centro de emociones se alinea. Ya mi problema no me domina porque tengo un antídoto que viene de Dios, que en esa adoración puedo enfrentar la tristeza. En esa adoración puedo pasar por las pruebas. En esa adoración se genera algo, lo voy a decir neurológicamente, que te permite combatir el estrés, te permite combatir los temores, te permite combatir los miedos. Por eso es que el perfecto amor echa fuera el temor. Esa es la importancia de adorar a Dios. Y yo les invito a que adoren adelante en cada experiencia de culto. Canten aunque no sepa cantar, porque a Dios no le importa que tú sepas cantar. Dios quiere recibir tu cántico. Toda la creación lo adora. Usted ha ido a una quebrada de esa donde están esos sapos. Tú estás adorando a Dios y cantan feo. Y si ellos pueden adorar, yo también. ¿Cuántos? Algunos se identifican. Cuando tú empiezas a adorar, esa palabra empieza a traerme paz. Le voy a dar el ejemplo de una mujer que aprendió eso mismo. Esta mujer pasó por unas experiencias en su vida que la marcaron y decide en un momento dado, déjame adorar a Dios a ver qué pasa. Y yo le voy a decir cómo Dios lo honró. Mire a ver si su Biblia tiene un libro de Génesis. Busque un momentito Génesis. Usted va a buscar ahí capítulos 28 y 29 para que escribas un segundo tomo. Mira lo que dice ahí. En esa es la historia, búsquelo ahí. Génesis, capítulo 28 por ahí más o menos. Tenemos otro prófugo llamado Jacob. Tiene que huir de su hermano Esaú que lo quiere asesinar. Se va a tierra de Canaán. Se fue.
Dice que tiene un encuentro con el ángel de Jehová, capítulo 28. Capítulo 29 de Génesis, Jacob sigue su camino, fue a la tierra de los orientales, miró, vio un pozo en el campo, venían 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, aquel pozo bebían los animalitos, había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y le daban a beber a las ovejas, y otra vez lo tapaban el pozo con la piedra. Y él le dice a los que están allí, hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Ellos le dijeron, de Harán. Y él le dice, ¿conocen a Labán, hijo de Necor? Y ellos le dijeron, sí, lo conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos le dicen, ¿está bien? Y por ahí viene Raquel, su hija, con las ovejas, porque ella era pastora que tenía ese ganado, ¿verdad? Así que se encuentran ahí, y este es uno de los textos. De hecho, Jacob ve a Raquel y se enamora de ella. Es la segunda vez que yo veo esto en la Biblia. La primera vez fue cuando Adán vio a Eva y dijo, esto es de Dios, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Amén. Y el segundo texto es este. Donde él la vio y se prendió, se pegó ahí, bien tremendo. Usted sigue leyendo esta historia y se va a dar cuenta que, bueno, si no me cree, vaya al verso 10. Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de su hermano Labán, y las ovejas de Labán su hermano, se acercó Jacob, removió la piedra, le dio de beber a las ovejas, bueno, la atendió a cuerpo de reina. Y Jacob besó a Raquel, no la conocía y le sopló un beso. Y alzó su voz y lloró. Amén. Eso no es la versión de Hollywood pasional. Esto es otra liga. Porque te puede gustar, pero no te rompes a llorar. Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y le dio la nueva, y empieza toda esta historia hermosa que el texto me dice que Jacob se enamora de Raquel y le dice al papá, me quiero casar con tu hija. Y comete el error de tratar de comprarla. Te pago 7 años de trabajo por ella. ¿Dónde están las mujeres aquí? Bendito sea Dios. ¿Dónde están las mujeres aquí? Todos los tesoros de la tierra no compran lo que tú vales. Nadie te puede comprar. Tú estás bien lejos de eso, porque tú vales imagen y semejanza de Dios. Y el que no te valore, que se lo pierda. Repáselo. El que no me valore, que se lo pierda. Ven, qué bueno. Yo sigo mirando este texto. Se me olvidó que estoy por internet. Empiezan 7 años. El texto dice que empiezan 7 años. Le hace la historia. Le hacen una emboscada porque entonces le hacen la boda. Le metieron, lo pusieron a beber desde temprano y lo hendieron, lo emborracharon. La novia venía arropada, no con un velito de eso que tú le ves la carita, parecía una carpa, lo que ella tenía encima no se podía ver. Y encima de eso estaba nublado en su juicio porque había bebido. Así que la ponen a dormir con él. Y cuando él se levanta por la mañana, le pasa lo que le pasa a todo el mundo que se levanta por la mañana, que tú miras las lagañas, te ves todo, toda tu vida, hasta el sol ve la realidad. Amén. Bien. Esos que se enamoran y ven la gente bien arregladita y eso, hay una realidad por las mañanas, distinta a lo que tú ves. ¿Quieren testificar algunos? Entonces, él le reclama al suegro, ven acá, ¿qué pasó aquí? Yo te trabajé por la menor y tú me has dado la mayor. Y entonces el viejo lo sorprende y le dice, lo que pasa es que aquí la tradición es que la mayor se va primero, se van por orden de edad. No se puede ir la menor antes que la mayor. Pero no te preocupes, aquí viene la oferta. Que no se confunda, le dice, pero te puedes casar con la menor también. Pero entonces le dicen, trabájame 7 años. Aquí entra lo que quiero trabajar en esta mañana. Vaya al verso 31 ahora, porque esta película hay que leerla aquí. Génesis 29, 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, por tanto ahora, me amará mi marido. Verso 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo,
por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Verso 34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por lo tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Me detengo. Escuche bien, porque esta historia me demuestra que una familia disfuncional, bien disfuncional, a pesar de sus disfunciones, puede ser usada para la gloria de Dios. Lea era menospreciada y ella en parte se buscó el problema. ¿Por qué? Porque esa historia todo el mundo la conocía. Todo el mundo sabía que cuando se encontraron por primera vez, se conectaron y que él se moría por Raquel y que estaba dispuesto a trabajar por ella. ¿Lo sabía o no lo sabía la familia? Claro que lo sabía. Así que Lea, que era la hermana mayor, sabía que Jacob estaba enamorado ¿de quién? De su hermana, no de ella. Pero aún así ya se pone de acuerdo con el papá para cogerlo de bobo. ¿O ustedes creen que como ella se pone y espera que esté hendido? Porque se puso de acuerdo. Así que ella se casa con un hombre que ella sabe que está enamorado de otra. ¿Lo sabía o no lo sabía? Encima de eso, tiene que esperar 7 años más. Y a pesar de los 7 años, no tiene esperanza porque al final de los 7 años, ¿qué va a pasar? Que él se va a casar con la hermana. Lean el texto, así es que hay que leerlo. Y en ese proceso ella dice, pero yo sé lo que voy a hacer para ganarme a este hombre. ¿Están ahí? Ella dice, pues salgo preñada de él. Porque si salgo preñada de él, por lo menos le agarro una pensión alimenticia. Así que se deja embarazar, miren el texto, qué interesante es, y le pone por nombre al hijo. ¿Qué nombre le pone? Rubén, porque Dios ha visto mi tristeza. Claro, Dios ha visto mi tristeza. Ella dice, estoy segura de que ahora sí me va a querer. Mire, un hijo no va a ser que alguien te ame a ti. Un hijo llega y tu vida cambia. Es un proyecto de vida, es una bendición. Los hijos son herencia de Jehová, son una bendición. Nadie nace por error ni por casualidad. Pero si tú tienes problemas matrimoniales y tú crees que teniendo un hijo o una hija eso te va a mejorar o te va a cambiar, no, complica las cosas más. Porque cuando llegan los hijos, cambian las prioridades en la familia. Yo quiero que usted sepa eso. Y posiblemente no puedes cambiar el carro todos los años, en la buena vida que te daba, porque tus prioridades cambian. Y tiene que haber inversión en educación y tiene que haber inversión en su vida. O sea, todo cambia. Nadie dice amén, pero eso es lo que hay. Yo sigo mirando esta palabra y dice ella, bueno, con este no logré. Aunque Dios ve lo que está pasando, dice, pues está bien, déjame ser embarazada otra vez. Dice, y en esta vez le pone a su hijo, ¿qué nombre? Al segundo hijo. Porque Dios oye, Dios inclina. O sea, Dios me vio y ve lo que está pasando. Así que con este segundo hijo, ella cree que va a tener esa oportunidad, pero no fue así. Tiene un tercer hijo, ¿cómo le pone? Leví. Ella dice, mira, con este sí que lo amarro, porque ahora tengo 3. Y va a haber unidad en esta casa. ¿Se da cuenta de que no? De que eso no es así. Yo sigo mirando y una de las cosas que le taladró la mente a ella es que no era apreciada. Si a ti no te están apreciando, escúchame bien, si no te están valorando, Dios está viendo eso. No te rindas, Dios te está viendo, Dios te está escuchando, Dios escucha tu queja y tu lamento. Pero cuando ella ve que las 3 hijos que tiene no es suficiente, ¿qué hace ella? ¿Qué hace ella? ¿Sale preñada otra vez? Ah, pero ¿qué dice ella ahora? ¿Qué dice ella ahora? ¿Qué nombre le pone? ¿Por qué? Porque ahora todo lo que me ha pasado, yo acabo de entender que lo importante es adorarte a ti. Hay gente que ha puesto a su marido, a sus hijos o a su mujer como Dios en su corazón. Y cuando tú haces eso, vives en amargura.
Tienes que destronar de tu corazón esa gente que tú estás idolatrando para poner a Dios ahí. Que te amen o te desprecien no determina quién tú eres. Tú no eres gente porque te amen o te desprecien. Ese es el problema de este tiempo, que quieren likes y quieren manos y quieren cosas por internet. Aunque tengas 0, si tú sigues siendo amado por Dios. Yo sigo mirando esta palabra y ella oraba para que su marido la amara. Y aquí hago un paréntesis que lo tengo que decir porque, pero ¿cómo es posible que en este lapachero Jacob tenía a Lea, después Raquel pudo tener un hijo, después le pusieron las sirvientas a tener hijos, así que se le atribuían a Lea 8. Tuvo 4 de ellas y 4 de las que la servían. Se le contaban a ella. Y Raquel tuvo 2 y 2 de las que le servían a ella. ¿Cuántas tribus eran? 12. De las 12, ¿cuántas se le contaban a Lea? 8. Y Raquel, que era la amada de él, 4. Porque una cosa es que tú seas la amada del tipo y otra cosa sea que tú estés conectada con la que Dios te dijo que lo ame. Él le dijo amén. Cuando usted vea Génesis capítulo 2, usted se va a dar cuenta que cuando Dios hace al hombre y le saca la costilla y de ahí arma una mujer, no leen lo que dice ahí. Que cuando Dios hace a la mujer, dice, Dios la trajo al hombre. Dios es el que la conecta. Y le toca al hombre dejar padre y madre y unirse. Y hay mujeres que no se han conectado guiadas por Dios. Y cuando yo miro Génesis capítulo 2, me dice que lo que hay antes del hombre son los animales. Así que si tú no te dejas guiar por Dios al hombre de tu vida, te vas a conectar a un animal. Figuradamente hablando. Por eso es que te maltratan, porque es un animal. Por eso no te valora, porque es una res. Por eso no te valora, porque Dios no te conectó. Yo sigo mirando esta palabra. Pueden discrepar, no hay problema. La respuesta de Dios a la oración que hacía esta mujer de que Jacob la amara no fue la que ella esperaba. Sin embargo, yo tengo que decirte, iglesia, que a pesar de todo eso, Dios la bendijo. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Mira, número 1, tu identidad no depende, ni tu valor depende de que otra persona te ame. Pongan esa nota ahí, que mi valor no depende de que otra persona me ame, sino que el Dios Todopoderoso me hizo a su imagen y semejanza. Por eso, si no te aman, que se lo pierdan. Y si te aman, que se disfruten. ¿Vamos bien? Lo otro es que Lea vivió gran parte de su vida sintiéndose menospreciada, porque acuérdense en que Raquel era bien bonita, la contrataban para las cuestiones de maquillaje, salía en las películas, digo, en las revistas de todo eso, bien famosa, donde quiera que hay, qué bonita, a la otra no la mencionaban. Era la preferida, ella no. Así que siempre estuvo en una crianza un poquito difícil, como esos que me dicen a mi pastor, yo nunca tuve un juguete nuevo, era el de mi hermano, heredaba la ropa y nunca tuve esto. Y tú oyes ese cántico que te dan y mira, está bien, eso tú lo viviste, tú lo pasaste, pero eso no va a marcar tu vida de ahora para abajo. Levántate en el nombre del Señor. El día que tengas un trabajo, te compras una camisa nueva y te miras en el espejo y dices, qué bueno. Amén. Lea vivió sintiéndose menospreciada, pero me gusta lo que dice este capítulo 29, verso 31, porque Dios vio que era menospreciada. Dios ve lo que te está pasando. Lo otro que ocurre, mire cómo Dios la honró. Y yo quiero que usted agarre Romanos 8:18 porque te está diciendo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en ti ha de ser ¿qué? ¿Cómo Dios lo honró? Obviamente tuvo todos esos hijos, pero de esos hijos tuvo uno que se llamaba Leví. De ahí salieron toda la tribu sacerdotal.
Vamos entonces con Raquel. ¿Qué hijo tuvo? José, que fue el gran administrador, que administró la canasta del par de planeta en ese momento y todo el mundo, y ellos sobrevivieron por eso. Pero vuelvo otra vez entonces a donde Lea. Lea tuvo otro hijo que se llamaba Judá. De ahí viene la descendencia de los reyes. De la menospreciada, de la no valorada, Dios desató una bendición. Amén. Cuando está dando a luz su último hijo, búsquese ahí Génesis 35, por favor, verso 19. Cuando está dando a luz a Benjamín, dice el texto, Génesis 35, verso 19. Miren esto. Yo eso lo descubrí preparándome para esta palabra. Dice, así murió Raquel al momento de parir, ¿verdad? Es un caso extraordinario. Dice, aconteció, verso 17, que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también vas a tener este hijo, no te preocupes. Esta barriga te está dando problemas, pero estamos aquí. Y aconteció, verso 18, que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benjamín, mas su padre lo llamó Benoni, y el papá le puso Benjamín. Así murió Raquel, pariendo, ¿verdad? Esto es bien raro que una mujer muera pariendo. Porque Dios les dio a las mujeres un sistema eléctrico de backup. Tienes todo un sistema eléctrico igual que el hombre. Pero las mujeres tienen una planta eléctrica también, aparte por dentro, que le energiza todo ese útero, toda esa área. Para el momento de parir, separa los sistemas. Y por eso ella puede parir sin problema. De hecho, tiene un nervio distinto que llega a esa área. Y si hay un médico aquí, lo puede quizás abundar más explicado que lo simple que yo lo estoy diciendo. Que ese nervio permite que opere toda esa área en el momento del parto. Por eso es que las mujeres al momento de parir flexionan y vuelven otra vez. El hombre no. El hombre si va a parir se parte en dos cantos porque no tiene eso. Ni tiene el otro sistema eléctrico. Ven. Así que las mujeres tienen una bendición. Tienes una planta eléctrica por dentro. Aleluya. Pero en adición a eso, ella muere. Siga leyendo ese verso 19. ¿Por qué? Fue sepultada en el camino de Efrata. ¿Dónde? Muy bien. Mire ver ahora el capítulo 49. Vamos ahora al capítulo 49. Murió la deseada, murió la amada, la que él prefería, la que fue su amor de un flechazo cuando la vio, y la sepultaron en el camino a Belén. Pero cuando voy al capítulo 49, Jacob se está muriendo. Verso 28. Empezó a bendecir a sus hijos. Todos estos fueron las 12 tribus. Esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición. Verso 29. Luego les mandó y les dijo, voy a ser reunido con mi pueblo, me estoy muriendo, este es mi testamento. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela. Esa cueva se menciona varias veces en la Biblia, es importantísima, porque la cueva de Macpela es el primer pedazo de tierra que Abraham pagó y compró de él. A los 100 y pico de años compra el primer pedazo que fue promesa, te voy a dar la tierra. Así que la promesa que le dan a los 75 años, a los 100 y pico de años, su primer pedazo de tierra es la cueva de Macpela. Comprar una tumba. Ven. Abraham. ¿Y qué sigue diciendo ese texto? Que en esa tumba, que es emblemática para esta nación, a la promesa que nos ha dado Dios de que bendeciré toda la tierra a través de ustedes, en esa cueva, ¿qué sucedió? Versos 29 al 33. Allí, dice en el 31, sepultaron a Abraham y a Sara. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca. Y allí sepulté yo a Lea. Lea estaba en la tumba de la nación y de los patriarcas. La menospreciada, la que rechazaban, a la hora de la verdad estaba donde tiene que estar. Amén. Es como tú ir al viejo San Juan, por allí donde está la perla. Métanse por aquellas tumbas, es interesante, porque hay grandes gente de Puerto Rico, bien renombrada, que tú los lees en los libros de historia, y si no leíste la historia, vete a aquellas tumbas y los vas a ver allí.
las lápidas, no ellos, pero vas a ver esas lápidas allí. Lo que quiero traer con esto es que Dios lo honró. Aquella no se enteró ni sus ojos vieron toda la bendición que Dios pasó por ella. Su descendencia fue más numerosa. Vaya a Mateo capítulo 1, versos del 1 al 3, para verlo todavía en su esplendor. Porque ese capítulo 1, verso 1, de hecho es el resumen de todo el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 1, verso 1, cierra el canon del Antiguo Testamento. Todos aquellos que se pasan buscando cosas, Mateo 1.1 dice, espérate, este es el gran resumen, el sumum bonum del Antiguo Testamento. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, porque es la línea de los reyes, e hijo de Abraham, porque es el de la promesa. Y dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. ¿Jacob a quién? A Judá y a sus hermanos. ¿Quién era el papá de Judá? Lea. Por lo tanto, Lea está en la ascendencia de Cristo. Raquel no. Te pueden menospreciar. Puedes haber sufrido en la vida. Quizás no te valoraron, pero Dios te está diciendo, oye, échame eso para acá y preséntamelo en adoración, porque voy a armar tu corazón, a tu neurología, a tu cuerpo, y mira toda la bendición que vas a tener. Tengo que leer algo que lo encontré, porque ese núcleo caudado del cerebro afecta tus funciones motoras, cognitivas y emocionales. Se encarga de la planificación de los movimientos, del aprendizaje, de la memoria, de la motivación y la recompensa. Cuando ese núcleo caudado no funciona bien, se relaciona a trastornos neurológicos y psiquiátricos como la enfermedad de Parkinson y los problemas obsesivos compulsivos. Las funciones de ese núcleo, la función motora, función cognitiva, función emocional y de recompensa. Se relaciona a enfermedades de Parkinson, Corea de Huntington, que es que el núcleo es una de las primeras áreas del cerebro que sufre muerte neuronal, lo que lleva a la pérdida de funciones ejecutivas y de memoria y de movimiento. Lleva a depresiones, las alteraciones en la actividad de ese núcleo caudado se ha asociado a depresión y a trastornos de estado de ánimo. A lo que voy con esto es que cuando yo empiezo a adorar a Dios a pesar de mis dolores en la vida, el corazón agarra esa adoración, le mete la señal a ese núcleo empieza a ordenar mi neurología y tengo un antídoto de Dios contra el estrés, contra la crisis, contra el desánimo, porque sé que Él puede cambiar mi lamento en baile. ¿Y qué vamos a hacer, iglesia? Empieza a adorar. Esto no es cuestión de que yo lo sienta. Yo quiero que usted sepa que en el Evangelio nuestras experiencias no son sensoriales como en el paganismo. Ay, pastor, me erizaron los pelos. Entonces te pueden erizar hasta de estreñimiento. Quieren testificar, lo sé. Yo adoro a Dios conscientemente. Aunque no lo sienta. ¿Y qué? Porque sé que eso va a tener un efecto. Y aquí tiene que haber gente hoy que diga, pastor, esa palabra es para mí. No es que no tenga momentos tristes, no es que tenga momentos de desesperanza, todos los vamos a tener. Pero lo bueno es que me puedo presentar así delante del Dios que tiene misericordia a mí. Ahora, el que dice esa palabra es para mí, yo tengo estas batallas en el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, levántate. Y yo me presento hoy, yo aprovecho esto. Me presento delante de Dios. Si se atreves a hacer eso, empieza ese cambio. Levántate en el nombre de Jesús. Ponte de pie, dile, yo me paro aquí, párate. Párate. Dios te vio. Dios inclina su oído. Y Dios te está diciendo, yo te visito porque visité a Lea y te visito a ti también. Visité a David en una cueva porque él aprovechó su problema para someterse a un proceso de transformación. El pasado no me ata más, se acabó. En el nombre de Jesús me presento delante de Dios. Y de aquí en adelante yo sigo con ese propósito. Una vez hablaba con una persona que me dijo, pastor, yo creo que ya yo cumplí mis experiencias en la vida. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Tú puedes decir eso, que cumpliste tus experiencias en la vida si miras para atrás. Pero el problema es que estás en el presente y tienes que mirar para el frente, que hay otras que Dios te va a dar. Y eso que yo pasé difícil me capacita
para tener lo que llaman ahí calle, tener experiencia, tener vivencia. Pero y eso no es tu vida ahora. Tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Por eso les leí 2 de Corintios capítulo 4 y verso 6, que ese resplandor de la gloria de Dios viene a ti. Y como Moisés baja del Sinaí alumbrado y todo el mundo sabía que había estado con Dios, tienes a Cristo en tu corazón y ahora puedes con tu conducta iluminar al mundo. Qué bendición escuchar ese sermón, que es la explicación de que juntos podemos adorar a Dios y que cuando adoramos a Dios comienza un proceso en el corazón que llega al cerebro, a la mente y nos ayuda a someternos a ese proceso de cambio, de bendición, donde Dios impacta nuestras vidas y nuestras actitudes mejoran. Nuestra manera de ver la vida es diferente. Nuestra manera de pensar es hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo correcto, a lo que es de buen nombre. Pensamos en aquellas cosas que son de virtud, que en eso podemos dedicarle el entendimiento. Que cuando tú adoras a Dios libremente, tu vida empieza a aclararse, tu pensamiento se enfoca y descubres que el propósito de Dios en ti es real y verdadero. Que miras las circunstancias de la vida y te das cuenta que en todo ese camino Dios ha estado contigo. Hasta ahora hemos visto cuál es el efecto de adorar a Dios, de reconocer que todo lo que nos ha ocurrido en la vida lo puedo presentar como un acto de adoración a Él. Que Dios recibe nuestra alabanza, que podemos refugiarnos al amparo de sus alas, como dice ese Salmo 57, y mirando que puedo orarle a Él en 4 tonalidades, como decía la Escritura, que puedo presentarme y contarle mis cosas, descubro también que esa manera de hacerlo es como si fuera una adoración. Que el Salmo 34 me enseña a ser transformado por medio de esa adoración. Que cuando tú adoras a Dios de verdad, no es solo una experiencia cúltica o litúrgica, sino que cuando conviertes tu vida en una manera de adorar a Dios, se da una transformación en nuestras vidas. Uno puede cambiar, porque Dios cambia a uno. Y cuando tú tomas esa decisión, la verdadera adoración te va a transformar. ¿Por qué? Porque esa adoración, esa canción, esa palabra llega a tu corazón. El corazón emite una onda espiritual y emocional del alma que llega al cerebro. Eso activa el centro de motivación de ese cerebro, ese núcleo caudado, como le llaman. Ahí está la amígdala que se encarga de las emociones. Por eso es que cuando uno adora a Dios, el propósito y el efecto de adorar a Dios va a ser que se bloquean los estresores, va a bloquear los temores y los miedos. Y vimos en esa reflexión que compartimos la historia de una mujer que sufrió, que fue menospreciada, que se buscó unos problemas en la vida, que hizo unas cosas que no estaban correctas, se casa con un hombre que no la ama y ella entra en esa relación con ese hombre que ella sabía que amaba a otra y no a ella, y ella entró en unas conductas que según las escuchamos en el sermón, empezó a tener hijos. Te voy a leer esa parte interesantísima de Génesis 29, cuando te dice ahí que Dios vio que Jacob rechazaba a Lea, porque Dios ve cuando te rechazan. Y Dios permitió que ella tuviera hijos, mientras que la amada por Jacob, que se llamaba Raquel, no podía tenerlo. Lea quedó embarazada, tuvo un hijo, y le puso por nombre Rubén, porque el significado de Rubén es Dios vio mi tristeza. Y ella pensaba que teniendo un hijo iba a amarrar a ese marido que no la amaba. Y dice ella, estoy segura de que ahora sí me va a querer mi marido. No la quería. Cuando voy al verso 33 dice, tiempo después, Lea volvió a quedar embarazada. Y cuando tuvo un segundo hijo, clamó y dijo, Dios me dio también este hijo. Dice, porque Dios ha oído que mi esposo no me ama.
Mira qué interesantísimo. Así que le pone por nombre Simeón, que significa Dios oye. Así que hasta ahora vemos que esta mujer con esos dolores del alma y del corazón dice, oye, Dios me ve y Dios me oye. Empieza a tener hijos porque cree que teniendo los hijos amarra al marido. Yo quiero decirte que tener hijos no amarra a nadie. Tener hijos maximiza una circunstancia, cambia las prioridades de la gente. Son un proyecto de vida. Hacer y cumplir el deber que debemos nosotros cumplir desata una bendición en nuestra propia vida. Cuando ella vio que eso no funcionaba, dice, por tercera vez, dice el verso 34, Lea queda embarazada y cuando tuvo a su hijo exclamó, ahora mi esposo se va a sentir más unido a mí, pues que ya este es el tercer hijo que tengo con él. Por eso lo llamo Leví, que significa unión. Y teniendo 3 hijos, este hombre no la amaba ni se unió a ella. Así que ella estuvo esos años sufriendo y experimentando el rechazo, a nadie le gusta el rechazo. Y el verso 35 dice que una vez más Lea queda embarazada y cuando el niño nació, mire el cambio que ocurre en el corazón de Lea. Ella dice, esta vez alabaré a Dios. Así que le puso por nombre Judá, que significa alabanza, y no volvió a tener más hijos. Mira, esta historia es interesantísima, se pueden hablar muchas cosas, porque tienes que mirar el trasfondo de Jacob, que vino huyendo de una familia disfuncional, donde su hermano lo quería matar y él tiene que refugiarse, huir, y en esa huida, huyendo, llega a un lugar donde se encuentra con una joven que él se enamora de ella, se llamaba Raquel. Llega a la casa de Raquel, empieza a interactuar y lo engañan, lo emborrachan y lo casan con Lea. Pero él amaba a Raquel. Lea se prestó con su papá para esa trampa, para casarse con Jacob. Y se da esta historia de que ella quiere amarrarlo teniendo hijos. Y con esto yo lo que te quiero decir es que tener hijos no amarra a nadie. Que lo importante aquí es que cumplas tu deber con los hijos que tú tienes. Pero lo central es trabajar la relación que tienes, porque teniendo un matrimonio estable, balanceado, bueno, permite preparar el ambiente para desarrollar familia. Pero una familia disfuncional, por difícil que sea, si permite que Dios entre, Dios se glorifica. Dios los puede usar, Dios los puede bendecir a pesar de los errores de la vida. Porque escúchame bien, no hay familias perfectas. Todas tenemos problemas, todas pasamos por crisis, todas tenemos retos y todas vamos a tener unas temporadas de vientos contrarios, de inundaciones y lluvias y de golpe contra aquella casa. Pero lo que va a permitir que tu vida prevalezca y tu casa esté establecida es haber edificado sobre la roca, hacer las cosas como Dios dice. Esta historia me da que Lea era menospreciada, no era valorada, pero Dios veía lo que le estaba pasando, Dios escuchaba lo que le estaba pasando, porque así lo narra el texto. Dios ve, Dios inclina su oído y Dios escucha. Pero esta mujer, hay un momento dado en que ella decide, en vez de manipular las circunstancias y tratar de hacer las cosas a su manera para que funcionen, hay un cambio en su corazón y en su mente y en su entendimiento, que ella dice, esta vez yo alabaré a Dios. Esta vez voy a destronar a mi marido del corazón y voy a permitir que Dios sea el primero en mi corazón. Aquí hay otra gran enseñanza, que hay gente que cree que su identidad y su valor depende de que otra persona la ame o la desprecie. Eso no es correcto. La Biblia dice que tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Tú tienes valor aunque tu cónyuge no te ame. Tú tienes valor aunque tus hijos no te amen. Tú tienes valor aunque tengas problemas con tus hermanos, porque Dios te creó con un plan. Efesios capítulo 2 y verso 10 dice que tú y yo fuimos creados por Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que hoy tú te levantas en el nombre del Señor, que el que no te ame se lo pierda. ¿Cuál es el problema? El que no te amen no determina quién tú eres.
Lo que determina quién tú eres es tu relación con Dios. Criatura de Dios porque Dios te creó. Hijo de Dios, como dice el apóstol Juan cuando él dice, mas a los que recibieron a Cristo, a los que han creído en Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Recibes filiación. Dios te adopta por medio de Cristo para que no te pierdas y tengas vida eterna. Fíjate que Lea vivió gran parte de su vida sintiéndose rechazada, sintiéndose menospreciada, pero esa historia no termina así, sino que Dios la honró. Por eso te di en toda esa reflexión, ese sermón, que yo espero que lo hayas oído, que lo repases, que lo vuelvas a escuchar. Vas a entrar a Spotify y vas a entrar a YouTube y pones programa por la palabra y repasa esa historia, toma las notas y sal ya del dolor, renuncia a ese dolor. Abraza la vida, abraza la bendición, abraza el deseo de vivir, el aprovechar el presente para seguir adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Te enfocas hacia adelante, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que hay para ti por medio de Cristo, que te ama y te quiere bendecir. Fíjate que Romanos capítulo 8 y verso 18, y te lo tengo que leer, dice, mira, las aflicciones de este tiempo que estás viviendo ahora, los momentos difíciles, momentos de desprecio, de lamento, de dolor, de pérdida, no se comparan con la gloria que Dios tiene preparada para nosotros cuando Cristo regrese. Lo próximo que va a ocurrir en la vida de todo el mundo, escúchame bien, aún los que se murieron y los que estamos vivos, es que Cristo regresa. Y ese momento es clave porque en ese momento, dice 1 Tesalonicenses, que las tumbas se abrirán y los que creyeron en Cristo resucitarán. Que los que estemos vivos en ese momento y hemos creído en Cristo seremos levantados para recibir al Señor en el aire y estar con Él. Que después de eso se desencadenan una serie de eventos en la tierra mientras los creyentes en Cristo Jesús estamos en el cielo. Así que te invito en esta hora a que pongas tu confianza en Cristo, a que agarres esta palabra de Romanos 8, verso 18 y aproveches al Dios que ha cambiado tu lamento en baile, al que te ciñe de alegría y le digas, Señor, me rindo delante de ti. 787-6870 es el número a llamar, 787-6870, y quiero recibir tu llamada, esa petición que tienes de oración, que nos cuentes cualquier situación que entiendas que está afectando tu vida y nos sintonices en Spotify y en YouTube para que recibas esta buena noticia de aunque hay cosas que empiezan mal, que hay una frase de pueblo que dice lo que mal empieza, mal termina, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que aunque yo haya empezado mal, Dios cambia mi lamento en baile. Acuérdate que cuando adoramos a Dios, nuestro corazón emite esa onda al núcleo caudado del cerebro que se convierte en un antídoto contra las enfermedades neurológicas, que empieza a tener mejor memoria, que Dios fortalece todo su sistema neurológico, porque precisamente eso lo causa la adoración. Esa presencia de Dios en nuestra vida que produce transformación. Por eso es que hacer el esfuerzo para cantar para Dios, hacer el esfuerzo para adorarlo aunque no lo entienda, aunque no lo sienta, porque esto no es cuestión de lo que yo siento, esto es cuestión de obedecer. Y cuando tú obedeces, cuando tú entras en esa dinámica de adoración a Dios, de rendirte delante de Él, esas aflicciones de este tiempo presente pierden su intensidad. Y esa esperanza en la gloria venidera nos enfoca a seguir adelante con ánimo, a que al final viene algo mejor, a que esa obra de Dios en nosotros, esa bendición grande que viene, no se compara con lo que estamos pasando en el tiempo presente. Por lo tanto, yo te invito a que pongas tu confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y qué hice? Tomé el ejemplo de una mujer llamada Lea, que era la despreciada, era la que no era valorada, era la que le tocó vivir una etapa de su vida con un hombre que no la amaba, la menospreciaba, pero Dios vio ese dolor,
Dios vio ese desprecio y Dios la bendijo. Y cuando ella toma la gran decisión en su vida de dejar de adorar al marido, de dejar de tratar de manipular las cosas para que ocurran las cosas como ella quiera, y decide enfocar su vida en adorar a Dios, darle la prioridad a Dios, adorarlo y bendecirlo, como dice ese himno, digno, enteramente digno. Entonces Dios toma esas circunstancias y las transforma para la gloria de su nombre. Y por eso es bien importante que hoy tú tomes esa decisión de adorar a Dios, de decirle, Dios, yo te presento esto delante de ti. Saca un tiempo para orar en esas tonalidades que me decía ese Salmo 142. Clamo, expongo, le cuento y suplico y le pido que su gracia y su misericordia me arropen. Como dice el Salmo 57, verso 1, me someto al amparo de sus alas hasta que pasen los quebrantos. Dios la honra. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú miras en esta historia te vas a dar cuenta que de los hijos que ella tiene uno que se llamaba Leví, que de ahí sale la tribu de los levitas, que son todos los sacerdotes de Israel, casi nada, tremenda tribu esa. También sale un hijo que se llamó Judá, y Judá no es otro que de la tribu de la cual salen los reyes de Israel. Y cuando tú miras ahí, te vas a dar cuenta que Dios hace algo más con esta mujer. El marido prefería a Raquel, que era la hermosa. Lea era la menospreciada. Y de eso da una descripción de esta mujer cuando la describe como una mujer de ojos apocados, de ojos débiles, que en algunas traducciones la pone como si fuera visca, con estrabismo. O sea, la describe, ¿verdad?, en un rasgo físico, y comparado con su hermana, pues era dos mundos distintos. Y él amaba a Raquel, pero menospreciaba a Lea. Pero no importa quién te menosprecie a ti, el amor de Dios no tiene límite, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es posible recibir la bendición de Dios hoy. Es posible presentarle tus dolores a Dios. No te rindas, no te des por vencido. Permite que Dios te ampare, que te abrace en esta hora. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, te dice el Señor. Lo que tienes que hacer es detenerte y decirle, Señor Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida, entra a mi mente. Que tu entrada a mi corazón, al yo creerte, esa fe que pongo en ti, genere ese ánimo, ese sentimiento a toda mi neurología, para que mis pensamientos se ordenen, para que mi proyección de futuro se enfoque hacia ti, a que pueda mirar el propósito divino que tú tienes conmigo, a que pueda despertar espiritualmente y ver que me creaste, que no nací por casualidad y que tienes un propósito conmigo, un propósito soberano, y yo te creo y te pido que tu Espíritu Santo entre a morar en mí. Dios honró a esta mujer. Y cuando yo miro la escritura, que veo, por ejemplo, Génesis capítulo 35, fíjate que Jacob amaba a Raquel. Y dice que Raquel, dando a luz, dice que cuando ellos partieron de Betel, caminaron media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo muchos problemas en su parto. Dice Génesis 35, verso 17, y aconteció que como había mucho trabajo en su parto, le dijo la partera, no tengas miedo, que también vas a tener este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues ella murió. Llamó su nombre Benoni. En el momento que ella está pariendo, lo último que dijo fue Benoni y murió. Mas su papá, o sea, el papá del niño, o sea, Jacob, llamó al niño Benjamín. Dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén.
O sea que Jacob levanta allí una lápida sobre esa sepultura, que es señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y siguieron su camino. Cuando yo miro la palabra, cómo muere esta mujer, y veo luego Génesis capítulo 49, 14 capítulos después, dice esta escritura en el verso 29 al 33, o 28 al 33, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Dice aquí, y esto fue lo que Jacob bendijo a cada uno de sus hijos. A cada uno por su bendición los bendijo. Luego les mandó y les dijo, miren, yo estoy próximo a morir. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón. Dice el Eteo para la sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca. Y allí también sepulté yo a Lea. La compré del campo de la cueva que está en él, que fue de los hijos de Et. Con esto yo te traigo que esa cueva de Macpela es importantísima en la historia del pueblo de Israel por la sencilla razón de que era la primera tierra que compraba Abraham como parte de la promesa que Dios le dio. Allí sepultaron a Lea y allí sepultan a Jacob. Dios la honró hasta en su muerte, porque decidió poner su confianza en el todopoderoso Dios. Y esto es un gran ejemplo para ti y para mí. Y su descendencia fue bien numerosa porque de los 4 hijos que dio a luz y los 4 que se le cuentan de sus sirvientas, 2/3 partes del pueblo de Israel son descendencia de Lea. Todo porque decidió adorar a Dios. Recuerda que estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera Cementerio Nacional o carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al cementerio Cortacueli. Ahí estamos ubicados. El teléfono es 787-6870, que un día como hoy tenemos reunión de 9 a 10:30 de la mañana, una segunda reunión de 11:20 a 1 de la tarde. Los martes 7:30 de la noche tenemos estudio bíblico. Miércoles a las 9 de la mañana tenemos oración. Así que te invito a que nos visites. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y brega a nuestro camino.